Bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. ¿Cómo están? Buenas tardes, Alba. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien, muy bendecida y feliz de poder reencontrarnos con todos ellos a través del internet. Así es, en un nuevo programa de Develando las Escrituras, Así donde es. hemos estado estudiando sobre parábolas y Ujú. aprendiendo más de la palabra de Dios. Así es, así es. Aún queda muchísimo por aprender, Ujú. Así muchísimo. es, así es. Y Alba, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, se pueden comunicar a través del Facebook, buscarnos en nuestras voces en el desierto, de la misma manera en WhatsApp, perdón, en YouTube, nuestras voces en el desierto. Cuando estás allí le das like o me gusta, compartir o share para que muchas personas puedan entonces aprender de la misma forma que Ujú. tú estás aprendiendo. Y también WhatsApp es una forma de comunicarse a través del más 1-801-499-1334. Y la cuarta forma es a través del email, o sea, nbdesierto@gmail.com. Cuatro formas para comunicarse, para Cuatro hacernos formas. saber qué tema les gustaría que tratáramos. Así Lo es. mismo que si les ha quedado alguna pregunta respecto a Ujú. los temas anteriores. Y también para que si querés saber qué tiene Dios para decirte, cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, Ujú. bueno, podés contactarte con nosotros con muchísimo gusto. Vamos a hacerte llegar los materiales necesarios para que tú puedas enterarte de todo lo que viene. Si querés saber qué va a pasar en el futuro, contactate con nosotros. No es que tengamos la bola de cristal, tenemos algo más importante que es la palabra de Dios que absolutamente todo lo muestra y todo lo revela. Así es. Y Alba, hemos estado estudiando parábolas, pero antes de comenzar, vamos a hacerlo como hacemos en cada programa con una oración. Así es, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre que está en el cielo, gracias le damos por estar junto a nosotros, por estar guiándonos en cada momento y sabemos que usted también está aquí presente. Gracias. Señor, que sea usted quien venga a enseñarnos en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, dependiendo el lugar y el horario que nos estén mirando. Y Señor, acompaña a cada persona para que pueda aprender más de su palabra. Amén. En su precioso nombre, amén Amén, y amén, amén. amén. Muy bien, como tú muy bien dijiste, Daniel, estamos estudiando las parábolas. Para estudiar las parábolas Ujú. rapidito, tenés que tener la Biblia ahí mismo, Así es, ¿verdad? Junto enseguida, a ti, para poder exactamente. estudiar cada vez más. Y hoy, Daniel, el jueves pasado terminamos una, hoy empezamos otra. Empezamos otra, sí, que está en el libro de Lucas, capítulo 12, de los versículos 13 al 21. Muy bien, entonces nos Lucas vamos al 12, libro de Lucas, así capítulo es, 12, dijiste, los versículos 13 al en 21. adelante, al Así es. 21. Muy Y bien. en mi Biblia tiene como título, Alba, El rico insensato. No sé, en tu versión. La mía dice el peligro de las riquezas. Ujú, me gusta más ese título. Ujú. Así es. ¿Te parece si empezamos leyendo lo que dice? Empezamos, ¿sí? Te cuento que yo estoy leyendo lo que es la versión popular. Y dice así, Ujú, uno de entre la gente le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le ujú, contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. ujú, Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, ujú, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir y lo que tienes guardado, ¿para quién será? ujú. Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Mm, Me encanta el método de enseñanza de Jesús, así ¿verdad? es. Porque en vez de generar una controversia, Él da la aplicación de una historia y a través de Ujú, esa historia es más fácil grabarse, ¿verdad? Las enseñanzas, sí, ¿no? así es. Y Alba, Jesús a menudo hablaba de dinero y posesiones. Oh, sí. En muchas oportunidades en sus parábolas, en los evangelios, encontramos que La, muchas veces hablaba de ello. la moneda perdida nomás es una parábola que Así ya es. la vimos, ¿verdad? Y está hablando de dinero. Y vamos a ir analizando parte por parte toda esta parábola como hacemos en cada programa. Y ahora vamos a enfocarnos principalmente en los versículos 13 al 15. Ujú. Y allí, por ejemplo, le dijo uno a la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Ok?
allí en ese versículo 13. Antiguamente, la ley del Torá prescribe, vamos a decir, las leyes que tenían que cumplir, o sea, los israelitas en aquella época. Correcto. ¿Sí? Y transcribe las leyes de herencia. Y es de esperar que los rabíes la interpreten en casos específicos. Y que actúen como mediadores cuando había problemas entre hermanos, etcétera. Dado que ellos sabían cómo era la ley, cuál era la ley, se suponía que ellos tenían que obrar, instruyendo al pueblo en eso. Y hoy en el programa de hoy vamos a ver varios versículos para ver un poquito de qué se hablaba y de qué se trataba todo. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21 y versículo 17. Dicho sea de paso, el libro de Deuteronomio es parte de la Torá. Así es. Y allí dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Correcto. Allí vemos en Deuteronomio 21:17 que manda que una doble porción de la herencia vaya al hijo primogénito. Al primogénito. ¿Okay? Así allí lo aclara. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, Alba, para que lo podamos entender un poquito mejor. Si había 2 hijos, el mayor recibía 2/3. Y 2/3 viene a ser el 67% de la herencia. ¿Ok? Y el segundo 1/3, o sea, el 33%. Si había 3 hijos, el mayor recibía 2/4, o sea que era el 50%, y los demás reciben 1/4 cada uno, que sería el 25%. Y si había 4 hijos, el mayor recibía 2/5, que eso significaba el 40%, y los demás reciben 1/5 cada uno, que sería un 20%. Para que nos quede un poquito más clara esa situación. Y allí, como leímos en Deuteronomio, especifica que el cariño del padre hacia el primogénito, o la falta de cariño hacia la esposa del primogénito, ¿ok? No, o sea, hacía que la esposa del primogénito no debería influir en la herencia. Exacto. No podía hacer cambios. O sea, esa era una cosa, era una ley, ya estaba estipulada. El primogénito se llevaba siempre doble porción. Así es. Le gustara al papá o no, le gustara a la mamá o no, por ley, doble porción le correspondía al primogénito. Así es. Y si vamos al libro de Números, allí Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el 4º libro, capítulo 27, ¿sí? En el capítulo 27 y de los versículos 1 al 11, quiero que lo tengan allí como referencia. Por falta de tiempo no los vamos a leer los 11 versículos, pero quería explicarles un poquito. Especifica la línea de herencia, que era el hijo, la hija, hermano, tío y pariente más cercano. Allí vemos cuáles eran, vamos a decir, los niveles, por decir así, para recibir la herencia. Y si vamos a Números, capítulo 36, versículos 7 al 9, anótenselo por allí para luego leerlos y aclarar un poquito más lo que vamos diciendo. Allí prohíbe la transferencia de herencias entre tribus. Pues estaba la tribu de Judá, la tribu aquí, varias tribus del pueblo de Israel, y no podían hacer intercambio, o sea, tenían que estar todas dentro de la misma tribu, no podía salir. Y no me parece quizás que este sea el hijo primogénito, por lo que hemos visto hasta ahora, o sea, en esta parábola. No da la impresión. No era el primogénito, porque un hijo primogénito se controlaría y por lo tanto no le haría falta la ayuda de Jesús. En este caso, como esta persona se le acerca a Jesús pidiéndole ayuda, como vimos en el versículo 13. Fíjate que no tiene que ser el primogénito, que este debe ser el segundo, tercero, quién sabe qué número, porque el primogénito ya sabía que le correspondía esa parte. Así es. Él ya sabía. Y mientras que el hombre se dirige a Jesús como maestro, o sea que le da cierto estatus, cierto nivel, cierta altura, respeto, no le está pidiendo enseñanza. Por más que lo llama maestro, decir, bueno, solucioname esto, pero a mi conveniencia. Exacto. Y lo vamos a ir analizando. Y en vez, Jesús allí, como siempre Jesús con sus respuestas sabias, inteligentes, dice que quiere y que requiere
o manda, por decir así, que Jesús haga lo que le pide. Esta Claro, persona esta le pide, persona- le exige, le ordena, por más que lo llama maestro, en pocas palabras dice, te ordeno que hagas lo que yo te pido. Sí, porque si tú miras la expresión que dice, maestro, dile a mi hermano, o sea, es una orden. Sí, Dile a mi hermano, ni siquiera hay un por favor, ni que gracias, ni parta nada por el conmigo la estilo, herencia. ¿verdad? Dile a mi hermano, haz Ujú. esto. Sí. Punto. Digo, No, por favor, ¿podrías ayudarme? Eso te está dando la pauta que ni siquiera como maestro lo consideraba. Así Porque ningún israelita se le iba a dar el tupé a un rabí, decirle, Ujú. dile tal cosa, porque el rabí enseguida lo iba a poner en su lugar. Lo ponía O en su sea, lugar a Jesús ni automáticamente. siquiera, por más que lo llama maestro, yo creo que Ujú. lo hace un poco como para tal vez disimular su situación, ¿verdad? Así es. Para que no digan, este ni siquiera me reconoce y me viene a pedir ayuda, ¿no? O sea, él Ujú. está tratando de usar a Jesús. Sí. Él sabe que Jesús tiene autoridad. Entonces lo está tratando de manipular a Jesús. Así es. Esa es la palabra Diríamos que quiere buscaba. aprovecharse de la autoridad de Jesús. Claro, exacto, lo está Ujú. manipulando. Y O busca por lo menos usar, quiere manipularlo. Jesús no se Sí. deja manipular. busca usar la autoridad de Jesús para ganar el poder sobre su hermano. Claro, totalmente, Clarito, totalmente. Y en el versículo 14, allí nos dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Allí como que lo frenó en seco, Lo frenó. como decimos, lo paró ahí, dijo, basta. ¿Quién me puso por juez o partidor? Que en griego la palabra partidor significa meristén, Ujú. ¿ok? O sea, y en sí sería sobre vosotros. ¿Quién me puso a mí sobre vosotros, sobre la autoridad, sobre la ley? Ujú, ujú. ¿Mm? Y la respuesta de Jesús suena al lenguaje antiguo, por ejemplo, como encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 14, en el cual Moisés intenta terminar una lucha entre dos hebreos que había. Sí, me ¿Mm? acuerdo. Y uno de ellos le preguntó a Moisés, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Correcto. O sea que también, de la misma forma, esta persona le estaba hablando a Jesús, pero de esa forma, o sea, antiguamente le hablaron a Moisés. Ujú. Y Jesús aquí puede querer decir que no tiene la autoridad para arbitrar en esta disputa, pero es más probable que esté cuestionando el derecho de este hombre al involucrarle en esta disputa. Exacto. ¿Ok? Y no olvidemos que el Señor conoce el corazón. Así es. Sabe Ya lo que este sabía hombre estaba perfectamente lo que estaba pensando, pensando, lo que sentía, Sabía etcétera. cuál era la situación que estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces dice, pero amigo, Sí, tranquilo, tranquilito. ¿verdad? Sí. Y el interés de este hombre choca con el contexto o sea, que le está haciendo el pedido. Totalmente. Y Jesús, si volvemos ahí, allí en Lucas, Alba, capítulo 12, versículo 1, ¿qué nos dice así su palabra? Entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Comenzó Jesús a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Allí, clarito nos estaba diciendo Jesús que ha estado enseñando a miles de personas y les advertía de la hipocresía farisaica que existía en ese momento. Y creo que por ahí se querían aprovechar de la situación también, esta persona, ¿no? Y les dijo que no temieran a los que matan al cuerpo, sino, o sea, estoy tratando de recordar como decía, sino a aquellos que le pueden mandar al infierno. Exacto. Ujú. Ujú. Una expresión muy común que allí lo vemos en el capítulo 12, versículos 4 y 5 también, que podemos ver un poquito más de esa información. Tal vez se puedo leer acá el versículo 5, dice, yo les voy a decir a quienes deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Y sabemos a quién se refiere. Exacto. Ujú. Y allí vemos que les alentó a confesar al Hijo del Hombre ante los demás. Y les dijo que se enfrentarían con oposición y les aseguró que el Espíritu Santo les daría las palabras necesarias al aparecer ante las autoridades. Porque Jesús, como le dijo, no, esto lo tienen que llevar las autoridades para definir exactamente cómo son las cosas. Y entonces sucede, como vemos allí, Alba, que el hombre interrumpe pidiendo ayuda con su herencia. Y al hacer esto,
revela que no ha oído las palabras de Jesús y que solo se preocupa por su problema personal. No escuchaba el mensaje que Jesús tenía, tan hermosas palabras que Jesús tenía para el pueblo y para todos. Él no quiso escuchar eso, sino quería que se solucione su problema. Fíjate que 4 temas que Jesús está tocando antes, Sí. en los cuales él no hace ni un comentario, este hombre, sino que lo Ajá. único que ha perdido 4 temas. Es como las Ajá. personas que van a la iglesia y se duermen. Así es. Pierden la bendición. Este hombre perdió la bendición de los 4 temas. Pierde la bendición de cuando el Señor Jesucristo está hablando contra la hipocresía, ¿verdad? Para que no se dejen engañar. Pierde la bendición de cuando le dice que el Señor está al cuidado, que no se olvida de ninguno de nosotros, ¿verdad? Allí los versículos 6 en adelante. Pierde la bendición del hecho de que Dios perdonará a todo aquel que diga o haga algo contra el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y que el Señor lo confesará delante del Padre. Y pierde por último la bendición de que cuando te lleven, cuando tengas que estar ante los jueces, las autoridades, etcétera, no necesitamos de preocuparnos por defendernos, porque cuando llegue ese momento el Espíritu Santo enseñará lo que debemos de decir. 4 temas importantísimos que hacen a la raíz del cristianismo. Este hombre se los acaba de perder. Así es. ¿Por qué? Porque solo está enfocado en su problema. En su problema. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, Alba. Yo sé que voy a entrar un poquito en la aplicación personal ahí, pero siempre hacemos lo mismo y queremos primero hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Y nosotros quizás tenemos un problemita pequeño y lo hacemos tan grande, y hay alguien quizás a nuestro lado que está pasando por un problema mayor y no le damos la importancia. Exacto, exacto. Estamos tan centrados en nosotros que nos olvidamos que los demás tienen problemas y nos olvidamos que hay un Dios que puede resolver los problemas. Así y lo peor es. del caso es que muchas veces entramos con esa carga a la iglesia, ¿verdad? Y yo siempre digo lo mismo: si trajiste una carga, la dejas en los pies, a los pies del Señor Jesucristo, y te olvidaste de ese problema, de esa carga que traías. Y ahora sentate a regocijarte, a disfrutar de la compañía de Cristo, porque Él Así se está es. haciendo cargo de tu situación. Sin embargo, hay personas que siguen, ¿verdad? A lo largo de las 2-3 horas que se pasan ahí juntos, siguen rumiando el problema y están físicamente en la iglesia, pero mentalmente no están. Físicamente creen estar ante la presencia de Cristo, pero mentalmente no están. Y terminó el sermón Y se están fueron vacíos. tan vacíos como cuando entraron. Y con la carga del problema, porque no fueron capaces de dejarla a los pies de Cristo. Que eso es lo peor. Exacto. Así es. Y Alba, vemos en el versículo 15, vamos a seguir avanzando Sí. porque el tiempo va avanzando Wow. también. Vemos en el versículo 15 y dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dio en el clavo. Con todo. Él evidentemente sabía exactamente lo que estaba pasando con este sujeto, ¿verdad? Sabía que su corazón había eso, era avaro. O sea, Jesús veía la avaricia que había en esta persona. Exacto, exacto. Y se dirige a su pregunta no solo al hombre, sino a ellos, Exacto. en plural, ¿ok? A la multitud, o sea, los pone a casi todos, vamos a decir, esto no es solamente para este hombre, sino para todos. Sí, porque dice, cuídense ustedes, no le dice a él, cuídate. Cuídate tú, no, cuídense ustedes. Y utiliza la oportunidad para poder enseñarles del peligro de la avaricia. Exactamente. No dio puntada sin hilo, como es un dicho que dice, o sea que aprovechó que era para todos. Sí, como también llega hasta nuestros días. Esta lección es. es para nuestros días Para también. nuestros días también. Porque la vida, como dice allí en el versículo 15, No depende de poseer así es. muchas cosas. Allí habla sobre vida, podría significar también una vida humanamente significante y de satisfacción, que es lo que la mayoría de nosotros queremos, que sentirnos felices con lo que tenemos, con nuestras posesiones. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cuántas veces uno entra a un hogar pobre y uno realmente ve la felicidad? ¿Y cuántas veces uno ha entrado al lugar de personas pudientes y no ve la felicidad? Y no ves la felicidad. Porque como dice acá, la vida, la felicidad, ¿verdad? Lo importante de la vida no depende de poseer muchas cosas. Depende de poseer una sola persona. Una sola persona, así es. ¿Verdad?
Y aquí el hombre que trajo la queja fijó los ojos en sus posesiones, Correcto, no en Cristo. correcto. Como muchos de los que estaban allí, mira, tenían sus ojos en Cristo porque iban a escuchar de su palabra, no para traer los problemas, sino para escuchar solución a los problemas de cada uno, no solamente de uno. Y Jesús le pide que se aleje un poco para poder ver por completo el conjunto de la vida. Fíjate que al grupo que también le está hablando está Judas ahí. Está Judas Y allí Judas también. era súper avaro. Así es. Y vemos, y Jesús ya sabía lo que iba de suceder. Y las posesiones aún están en la discusión, por lo que Sí. vemos aquí, pero parecen más pequeñas cuando se comparan con el resto de la vida. Lo que nos está queriendo decir allí. Y después lo vamos a ver un poco más adelante, pero si saltamos así de golpe al versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces Jesús pasa de la conversación de la herencia del hombre a lo que es su verdadera necesidad. Correcto. Que era lo que realmente necesitaba. Y la defensa contra la avaricia y la oportunidad de hacerse rico, pero rico en Dios. En Dios, exacto. Que era lo más importante. Exacto. Porque de última también la realidad. De aquí no nos vamos a llevar nada. Nada, absolutamente nada. Y vamos a ver puntos, Alba, que Jesús hace en varias partes de este evangelio. Por ejemplo, si vamos, Lucas, vamos a hacer un poquito rápido por el tiempo, pero Lucas capítulo 4, versículo 4, allí dice, está escrito, o escrito está, todo depende de la traducción. No ¿Ok? solo de pan vivirá el hombre. Clarito, allí nos viene, ya antes de esto, ya Jesús venía hablando del tema. Y si vamos a Lucas 9, capítulo 9, versículo 25, dice, ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierde de él a sí mismo o corra peligro de sí? Exacto. Exacto. Y hay otros versículos también, Alba, Lucas 12, versículos 22 y 23, pero si lo un poquito resumiéndolo, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo, lo que se van a vestir. de lo que se van a vestir. Exacto. Y todavía dice, la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Así es. Y si vamos a Lucas 18, 24, eso ya Jesús en varias oportunidades venía hablando de este mismo tema. Exacto. Y dice, cuán dificultosamente, ¿cómo es que dice algo? 18, entrarán 24. los ricos en el reino de Dios. Qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Vamos a entender una cosa. Digo, el ser rico no es pecado. No. El O ser conozco rico no es personas pecado. ricas, pero son ricas también espiritualmente. No, pero el hecho de ser rico físicamente no es pecado. ¿Verdad? El tener dinero no es pecado, porque hay muchas personas que dicen, no, si eres rico, si tienes dinero, si tienes una cuenta en el banco abultada, entonces te vas a perder. No, momentito. No es así. Momentito. Son bendiciones que el Señor está dando, ¿ok? Ahora, donde está el problema es en él, ¿dónde coloco yo mi corazón respecto a esa riqueza? Así es, así es. Ahí está el problema. Pero no voy a adelantar mucho más. No. No hay problema. Y si seguimos, Lucas 12, versículo 16 al 19, allí vamos a ir analizándolo para no entramos en la parábola. Sí. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Mira, antes de que entres derecho en la parábola, yo quería decir una cosita acerca del versículo 15. Sí. Sobre todo dice, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Qué distinta es la enseñanza de Jesús respecto a la enseñanza del mundo. Dime lo que tienes y te diré lo que vales, dice el mundo. Así es. El mundo le da los primeros lugares a aquellos que tienen las carteras abultadas. Sí. Y te da el último si no tenés un centavo. Lamentablemente. El que tiene dinero puede escalar determinadas posiciones que aquel que no lo tiene no llega. O sea, la increíble es la visión completamente distorsionada que tiene el mundo de lo que es la riqueza y cómo mide al ser humano de acuerdo a la riqueza que tiene. Sí. ¿Verdad? Digo, y para Jesús es todo lo contrario. La vida no depende de poseer muchas cosas. Así es. No depende. Porque además, entre otras cosas, la vida se te va cuando posees muchas cosas.
Muy rápido. Porque empiezas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar Ujú. para pagar y pagar y pagar y pagar. Y lo único que haces es trabajar para seguir pagando y te metes en una rueda, Sí. ¿verdad? Porque decís, bueno, pero ya que logré esta, ahora supongamos, logré el carro, yo qué sé, del año, ¿está? Ujú. Pero resulta que acaban de largar el que va a venir el año que viene. Entonces, Sí. ¿qué haces? Más horas extras, más horas extras, más horas extras, porque no me puedo quedar con este. Tengo que tener el que acaba de salir. Y así pasa con los ¿Viste? celulares, con muchísimas Con cosas. todo pasa, con todo Ujú. pasa, con el grito de la última moda, digo, todo, 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 porque esto no solo Ujú. afecta a los hombres, afecta a las mujeres, aún a los niños también, a los jóvenes los afecta, Sí, así es. aún a ellos, ¿verdad? Ujú. Entonces está, trabaja, que trabaja, 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 adiós a la familia, adiós a los días libres, adiós a disfrutar la naturaleza, adiós a tu salud, adiós a un montón de cosas y cuando querés acordar, estás solo, Así es. tal vez sí con una cuenta bancaria abultada, pero Pero perdiste todo lo más importante. estás vacío. Completamente vacío. Y después son Así los es. suicidios, las depresiones y todo lo demás. Jesucristo le Ujú. dice, claro, la vida no depende de poseer muchas cosas. Y por eso es que decíamos que a veces en la casa de los pobres uno Ujú. huele a felicidad. Así es. Y en la casa de los ricos muchas veces eso no se da. Ujú. Así Y es. Daniel, ¿sabes lo que se huele? Que Que se nos estamos. terminó el tiempo. Así es. Lamentablemente. Eh, y nos queda, yo no sé si terminaríamos en el próximo programa, si no vamos por un tercer programa con esta Bueno, parábola. Vamos a pero, ver. pero es un tema muy importante. Es un Así tema es. muy importante y es un tema que es necesario que lo toquemos en profundidad, porque Ujú. desgraciadamente la carrera locada en la que nos ha metido el mundo, Sí. en la que nos ha envuelto, Ujú. la primera cosa es a tener, 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 tener. Así es. Y nos lleva, digo, creo que muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo, porque uno empieza a tener, a tener, a tener, y llega un momento que quiere tener más y adquiere más cosas, pero va perdiendo salud, va perdiendo vida Mirá, y trae consecuencias futuras. nosotros lo hemos hablado. Ujú. ¿Para qué se supone que eres un garage? Para guardar un vehículo. Ok, acá tú viste lo que es lo que pasa. Sí. Los vehículos están todos afuera. Afuera. ¿Cuál es la razón? Porque los garages están llenos de cosas y tienen garages de repente para 2, 3 vehículos Pero están y atiborrados. atiborrados de cosas que abren las puertas y como que las cosas se salen para afuera. Y todavía por si fuera poco, alquilan lugares para seguir Lugares poniendo para más poder irse cosas. guardando más cosas. Así Entonces, es. díganme si no estamos en un mundo donde la avaricia es el rey, Ujú. Así es. ¿verdad? En que han entrado en una carrera tan loca Ujú. que no son capaces siquiera de desprenderse de nada. Porque ese es el otro problema de la avaricia, porque no es solo Ujú. tener, sino que si yo veo al otro que está necesitado, no me desprendo para darle al otro. El avaro no se desprende para dar. Así es. Y pone en tela de juicio, lo usará bien, lo usará mal, pero a mí me costó tanto, resulta que lo Ujú. va a despilfarrar, pero cosa Sí. que no nos tiene que preocupar. Haz el bien Así sin mirar a es. quién. Así es, Alba, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que seguir terminamos, adelante, terminamos, yo seguir, me entusiasmo. tratar de no caer en esto y vamos a seguir analizando la parábola para poder darnos cuenta de qué es lo que deberíamos estar haciendo, cómo hacerlo, lo vamos a ir explicando. Exacto. Hay un pasaje en el libro de Proverbios. ¿Sabes cuál es el pasaje del libro de Proverbios que iba a citar? Míranos la próxima y vas a ver lo que va a decir. Así es. ¿Ok? Terminamos como cada programa con una oración, Alba. ¿Sí? Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros, por habernos enseñado. Y Padre, permita que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Acompaña a cada persona que está escuchando este programa, viéndolo. Y Señor, que pueda aprender cada día más y que pueda acercarse cada vez más a usted. Por Que sabemos favor. que usted, Padre, es el único que nos puede ayudar a poder seguir adelante en este mundo que Sí, nos está Señor. tocando vivir. Acompaña a cada uno y protégelo siempre. Amén. En su precioso nombre. Amén, Amén, amén y y amén. 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 Gracias por haber estado con nosotros aquí. Te pedimos sí de que te vuelvas a conectar el próximo jueves a las 7 de la tarde si querés saber cómo sigue esto de la parábola y qué otras enseñanzas el Señor tiene para ti como también para nosotros. Así es. Felicidades para todos, bendiciones.